Un saludo, muchachos. Esta es la segunda parte del segundo proyecto del tercer corte. Como ya les había indicado anteriormente, este es una continuación del proyecto anterior, es decir, donde se va a reflejar lo que es la herencia, el polimorfismo y la sobrecarga, en este caso de constructores, aunque la sobrecarga puede ser también de métodos. Se habla de sobrecarga cuando yo tengo varios constructores que se supone que en una clase solo admite uno. Yo puedo tener varios constructores siempre y cuando los parámetros de los constructores tengan diferencias por alguna parte. Y nosotros aquí vamos a trabajarlo de esa manera. Vamos a ir viendo el proyecto y vamos a ver primero lo que está en el empaquetado que yo mantenía cerrado, porque para la primera parte de esta evaluación, ese empaquetado lo que iba era solamente hacer los cálculos de una forma directa, ¿no? Llamándolo a la clase que iba a tener el mismo nombre de cálculo sueldo. En este caso, tenemos un conjunto de clases. Una clase se llama empleados, gerente, obrero y vendedores. Aquí se puede ver claramente la relación que existe, es decir, de los empleados de esta empresa, de este negocio a quien se le está diseñando este sistema de nómina, ¿verdad? Tenemos que hay gerentes, que es uno solo, los vendedores y los obreros de mantenimiento. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar un poco esto, viene lo que es el concepto de herencia. Es decir, cuando hablamos de herencia, estamos hablando de que alguien que está en un nivel arriba hereda algo a alguien que está, o a varios que están en unos niveles inferiores. Aquí más o menos se utiliza esa misma comparación, pero vamos a hablar de una clase que la llamamos clase padre o superclase, ¿verdad? Que va a ser la clase contenedora de una cantidad de subclases o clases hijas que dependen de ella. Un ejemplo muy sencillo, una superclase puede ser la clase animal y las subclases o clases hijas pueden ser perro, gato, loro. ¿Por qué? Porque el perro, el gato y el loro son animales. Obviamente se pueden generar cualquier cantidad de clases, pero eso va a depender de la finalidad que se persigue con el programa que se esté desarrollando. En este caso, nosotros sabemos que los tipos de empleados que hay en la empresa son vendedores, un gerente y los obreros de limpieza. Entonces, pero los tres son empleados. Por lo tanto, nosotros creamos la superclase empleados y de esa superclase nosotros vamos a heredar tanto atributos como métodos a las subclases gerente, obrero y vendedores. Les voy a mostrar, este es el mismo proyecto, ¿ok? Les voy a mostrar cómo sería la superclase bajo mi visión. Obviamente cada quien lo va a reflejar como lo considere pertinente, porque la forma de programar de cada quien varía. Vamos a eliminar este import porque no está haciendo nada acá. Ok. Cuando yo tengo una superclase, yo tengo atributos, pero yo tengo que pensar en atributos que van a ser beneficiosos para las clases hijas. Es decir, tengo horas porque yo sé que el trabajador de mantenimiento trabaja por horas y cobra de esa manera. Y varios sueldos y un sueldo total. Y en este caso ventas, a pesar que no lo sé, pero en este caso pues lo puedo colocar como ventas. Yo espero que ustedes lo usen de esa manera, que se vería mucho mejor. Obviamente genero encapsulo esos atributos y tengo mis get y los set solamente los que necesito. Es decir, cuando yo creo un constructor, el constructor de por sí lo que hace es mandarme a la variable que yo estoy declarando aquí. Fíjense que son tipo protected.
Para la superclase los atributos son protected o protegidos. Son privados pero permiten herencia. Es decir, permiten la transmisión a una clase siempre y cuando esa clase sea hija. Ok. Y en el caso de lo que se encuentra dentro de los constructores, hay dos constructores, tienen el mismo nombre, ¿verdad? Y el this se está generando acá. Entonces el set para estos atributos no es necesario. Porque tengo dos constructores, eso es una sobrecarga, o sea, porque tengo una sobrecarga de constructores. ¿Y cómo me lo permite? La programación orientada a objetos permite la sobrecarga de constructores y el polimorfismo, que sería algo similar, pero refiriéndose a métodos, siempre y cuando en el caso de los constructores existan variaciones. Es decir, si ustedes ven los parámetros, este es un parámetro que es tipo float, los dos son tipo float, y en este otro constructor, uno es float y el otro es entero. ¿Por qué? Porque el salario del obrero se paga es por hora. Entonces me permite sobrecargarlo. ¿Qué heredo yo? Yo les voy a heredar a las clases hijas tanto los atributos que aparecen acá como los que se encuentran dentro de los constructores. ¿Ok? Y obviamente los get y los set que sean necesarios. ¿Ok? Que yo necesite utilizar. Es decir, al crear la herencia ya puedo hacer uso de esto. Voy a ir con uno de los ejemplos de las clases hijas. La clase gerente. Cuando yo creo una clase hija, obviamente por refactor, en el caso de NetBeans, yo hago una nueva clase, ¿verdad? Cuando en el nombre de la clase, aquí en este caso public class gerente, voy a colocar la palabra reservada extends para indicar que gerente es una clase hija de la clase empleado. Por lo tanto, puede usar los atributos de esa clase. En este caso, yo tengo mi constructor. Si ustedes observan, sueldo 1 y sueldo 2 se encuentran en la clase padre, es decir, la clase empleado. Yo lo que hago es que los declaro como parámetros, pero le coloco el método super, que lo que va a hacer es indicar que estos atributos o estos parámetros vienen de la superclase, están declarados arriba. Entonces yo puedo usar su set y su get sin ningún problema. Y tengo un método llamado sueldo total, ¿verdad? Para el cálculo de los salarios de cada uno de los tipos de trabajador de la empresa. En este caso, el sueldo total, como se refiere al gerente, es la suma del sueldo más el bono. Yo utilicé el sueldo 2 como si fuera el bono y no hay ningún problema porque son del mismo tipo. Y mando un get sueldo T que está declarado en la superclase empleado, ¿verdad? Es un get y este es el correcto uso, ¿verdad? Para lo que es la devolución de datos utilizando los encapsulados. Por favor, utilicen los get para retornar, porque si ustedes declaran get y set y no los utilizan, es como si no estuvieran encapsulando nada. En el caso de super, obviamente voy a usar el que tiene float porque los dos tipos de retribución que recibe esta persona son de tipo real. En el caso del sueldo, fíjense que el nombre del método es sueldo total. Si me voy a obrero, el método se sigue llamando sueldo total. Y si me voy a vendedores, también se llama sueldo total. Obviamente la diferencia se encuentra aquí adentro porque cada uno de estos sueldos se calcula de manera diferente. En el caso del vendedor estoy utilizando el mismo constructor que utilicé para el gerente, ¿verdad? Y lo que hago es que al sueldo, que lo debo haber pedido ya cuando pedí mi información, le voy a sumar el sueldo 2, pero realmente esto hace referencias a las ventas por 10 entre 100 para que sea el 10%. Y me sigue retornando get sueldo T. Es decir, este es el mismo método, pero el evento que genera es diferente. Entonces, al ocurrir eso,
no hay problemas cuando uno tiene polimorfismo. Eso es el polimorfismo, es decir, que yo puedo darle diferentes formas, ¿verdad?, a los métodos, y le estoy usando el método con el mismo nombre, pero los eventos cambian. En este caso, el caso del obrero, voy a usar el constructor que tiene el int de horas para que pueda hacer el cálculo que a mí me conviene, me interesa. Y bueno, sigo usando sueldo total, porque aquí es donde está el polimorfismo. Miren, con toda esta información que les he dejado suministrada por acá, yo espero que ustedes hagan un buen proyecto, les dé el tiempo. Y para mí lo más importante es que ustedes aprendan. Que aprendan porque ustedes van a ser profesionales. Los profesionales del Sucre siempre han sido buscados por su calidad en la formación. Entonces, pero la formación depende no solamente de quien la imparte, sino también de quien la recibe. Entonces, la idea es tener el interés para que ustedes sigan avanzando en la próxima programación que van a ver, que es un poco más compleja, hace conexión a bases de datos, genera reportes, ya son reportes no como el que genera que ya vimos cómo era, ¿verdad? Que es simulándolo porque es a nivel de consola, pero en aquel sí pueden tener reportes con formato. Entonces, de verdad les deseo mucho éxito y éxito obviamente en sus carreras.